no, porque ha estado escrito en el diario de Guate, en estos momentos, con José Ricardo Tavera. Él es abogado, si usted quiere identificar de qué vive. Abogado. Ah, sí, recuérdalo. Recuerden que Sí, abogado de los tribunales de la República, del Cibao y de la capital. En ambos escenarios se mueve. Pero él es miembro también de la Fuerza Nacional Progresista y es un ex director de migración. Y nosotros quisiéramos aprovechar esa experiencia, ante todo, porque el tema haitiano se agranda todos los días, se agiganta todos los días. Y José Ricardo tiene posiciones muy establecidas con respecto a eso. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, don Pedro y Mozart. Faltan Orión y Tineo. Orión y Héctor, Orión yo sé que anda cumpliendo compromisos laborales fuera. Y Tineo debe estar en unos tribunales también. Con un cuchillo en la boca, que una toga y un birrete. Y el duelo del abogado, que es una corbata negra. Como el doctor Castillo dice, cuando tú ves un abogado con una corbata negra, es que anda con el cuchillo en la boca. Va a pelear. Pero un saludo a ambos, que yo me imagino que Orión nos está viendo por internet. Sí, sí, debe estar en eso. Entonces un abrazo a ambos, porque hacía mucho que no venía por aquí. Cierto. Sí. Pero está ahí, enhorabuena. Gracias. Decía Pedro del asunto de lo que nosotros hemos calificado como el principal, nosotros humildemente de Diario de Cuatro, el principal problema y el principal reto de la República Dominicana es el tema Haití y el tema y la migración. Que cuando tú dices eso yo me siento más contento de lo que ustedes se imaginan. Porque el problema es que durante muchos años nos ha tocado a nosotros en la Fuerza Nacional Progresista cargar con el fardo de que nosotros somos antihaitianos, xenófobos, racistas, y de que no sabemos hablar de otra cosa que no sea de Haití. El problema es que cuando tú estás en el servicio público, en la vida pública, y tú ves venir una piedrecita, una pequeña bolita de nieve que va dando vuelta, y tú estás avisorando el alud que viene sobre, que es tan evidente, tan obvio, que yo no sé cómo todavía hay gente que no comprende la magnitud de este problema. Porque es un tema de tú sentarte a mirar los datos que ofrece el Banco Mundial, el BID y todos los organismos internacionales sobre los numeritos que hay entre Haití y la República Dominicana. La gente habla de que tenemos un problema migratorio y yo digo que no, que nosotros estamos sufriendo la repercusión de un problema que ya no tiene características migratorias propiamente, sino de desplazamiento ilegal y desordenado de población de manera masiva, que son, porque los procesos migratorios, por ejemplo, como el que tenemos con los venezolanos en este momento, ocurren, pero lo de Haití no, lo de Haití es un desplazamiento de población producido por un universo de drama. Cuando tú miras, por ejemplo, Haití, el Producto Interno Bruto de Haití, estamos hablando de 8,000 y pico, 9,000 y pico millones de dólares. La República Dominicana ya está en 71, 72 mil millones. 75 cerró. Ya cerró en 75, imagínate tú, eso es, pero ya todavía el año pasado estábamos hablando de 69, creo que era, y ya estamos cerrando con 75 mil millones de dólares. Es una diferencia abismal. Pero cuando uno mira ese crecimiento económico, del cual uno sabe que es muy positivo, que tenemos razones para no sentirnos muy orgullosos de él, pero el tema es que de todas maneras, a pesar de los problemas que pueda presentar, que podamos tener nosotros, la diferencia abismal que hay en esos términos. Carretera, por ejemplo. Yo te voy a poner 2 o 3 ejemplos. La República Dominicana tiene un circuito vial que ya rebasa los 19,000 kilómetros. Haití tiene 4,000 y pico de kilómetros. El sistema vial. Aquí hay zonas, en Haití hay zonas donde para los ciudadanos poder ir a Puerto Príncipe tienen que entrar a territorio dominicano e irse. Esa comunidad que está colinda con Pedernales
ellos tienen que salir por Pedernales, irse a Jimaní para ir a Puerto Príncipe, porque no tienen conexiones. Y las dificultades que tienen en la zona del plató central, como se llama la parte centro de Haití, son graves. Entonces, tú te pones a mirar, estamos hablando de infraestructura, pero estamos hablando de que cuando tú metes el Producto Interno Bruto, para hablar en términos económicos, las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana para el año 2030 se visualizan en unos 200 mil millones de dólares. Así es. ¿Cómo? Que sean 150 o 200, no sé, un número en el medio vamos a poner. Que no lleguemos a los 200, pero aún así. Pero Haití no se avisora un crecimiento más que de 2 o 3 mil millones de dólares al 30. ¿Qué significa eso? Que Haití está decreciendo en su Producto Interno Bruto, año por año. Porque cuando te toca hacer la ecuación de población y Producto Interno Bruto para analizar el ingreso per cápita, estamos hablando de que la miseria de Haití se está multiplicando. Y sobre todo cuando tú ves que los expertos en demógrafos están hablando de que la población de la isla podría crecer en la década del 30 al 40, entre 30 a 40 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? En la forma en que se reproducen los haitianos y en la forma que nosotros nos reproducimos, ya un hogar promedio en la República Dominicana lo que tiene son 2 hijos, sí, a veces 3. A veces. La tendencia ahora mismo. Entonces, en el caso haitiano no está aconteciendo así, todavía ellos están en un estadio de alta producción, de alta natalidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Que eso significa que por lo menos mínimo las 2/3 partes de la población de la isla van a ser haitianos. Entonces, ¿con qué la economía haitiana va a poder sostener ese incremento poblacional en un territorio que por demás está por todos los organismos internacionales catalogado como un territorio de catástrofe medioambiental, con apenas 1.75, 2% de cobertura boscosa? Pero ese poquito de cobertura boscosa que tiene una agresión anual de un 4%. De lo que le queda, la agreden en un 4%. Porque todavía Haití tiene una matriz energética fundada en leña y carbón, que nosotros estamos sosteniendo con nuestros bosques. Ese es otro problema. Entonces yo le invito a ustedes, yo siempre lo digo donde quiera que voy, a cualquier ciudadano que abra en Google Earth y haga un acercamiento de la Hispaniola para que vea de qué manera el perfil de los bosques de la zona fronteriza se está pareciendo al perfil del territorio haitiano en cuanto a que estamos perdiendo. Sí. Hay un desmonte, y en eso hay involucrados dominicanos, malos dominicanos, y hay haitianos. Porque no nos creamos que todos estos problemas son generados únicamente por los haitianos. Aquí hay gente que está instrumentalizando esa desgracia. Entonces, esa realidad es demasiado grave como para que no se le ponga una atención responsable al tema. Entonces, aquí lo primero que se saca es lo que llamamos los abogados en lógica jurídica, el argumentum ad hominem, el ad hominem ofensivo. Cuando tú vienes y planteas estas cosas, entonces, ¿de qué manera te pueden rebatir a ti datos como lo que he esbozado aquí? Porque si nos ponemos, sigo dando datos, puedo seguir. Si nos vamos al sistema sanitario. No. Eso es algo. Entonces. ¿Cómo te contestan? ¿De qué manera es que afrontan esa realidad? No, porque, exacto, el argumento más dominem ofensivo es cuando tú estás en un debate, eso es lógica jurídica elemental. Y entonces tú te vas a los conceptos, te vas a los datos, te vas a los entonces el contrario lo que hace es referirse a tu persona, ad hominem, a ti. Sí. Entonces, y es ofensivo porque entonces lo que trata es de desmeritarte. Tú eres xenófobo, tú eres racista, tú eres nacionalista, es un término nuevo. ¿Cómo es? Nacionalistas.
¿Por qué? Es un amigo muy querido que yo, ¿Y eso qué de quiere los decir? ¿Que es una medios. cita? Yo tengo un amigo muy querido en los medios, que no voy a decir su nombre, eh, que él se refiere a los que pensamos de este modo, Sí. de esa forma. Una persona muy seria, pero que tiene una visión diferente a la que yo tengo. Tú ves. Ajá. Pero caemos en el mismo tema, ¿tú me entiendes? En vez de sentarnos a ver esto con la preocupación que debemos verla. Entonces, a todo eso, desgraciadamente, aquí no existe la frontera. Esa es la desgracia nuestra. Sí. Ahí veo que están haciendo esfuerzos. Yo no tengo por qué decir que las autoridades están mintiendo. No puedo decirlo. Yo prefiero pensar que es cierto y que sé que están trabajando en un esfuerzo de contención en la frontera. Pero todos los años se hace este esfuerzo. Pero llega un momento en que las autoridades están exhaustas financieramente, las autoridades responsables, porque no hay una provisión de fondos adecuados. Entonces, resulta que nosotros tenemos episódicamente, cuando se calienta la cosa en los medios de comunicación y la gente empieza a exasperarse, porque ya hay medios para tú medir, porque con el tema de las redes sociales ya... Sí. Entonces pues, vienen y te hacen un efecto y te hacen un allante y movimiento, pero no hay una política sostenida y sostenible en temas de control de fronteras. Esa es la mayor y la más grande de todas las debilidades que nosotros tenemos. Porque Migración anuncia, por ejemplo, que saca 80,000 personas, que es un buen número en un año. Eso es un buen número porque eso significa un porcentaje importante para las capacidades operativas y financieras que tiene. Creo que es un buen número. Yo lo sé porque yo fui director de migración y yo hice esfuerzos similares y sé lo que cuesta. Ahora, ¿qué ganamos con eso? Si el haitiano se va y vuelve. Aquí te agarran, la gente que vive en los edificios, todos los amigos míos, los haitianos cuando lo agarran mandan a decir que me agarraron, que nos vemos en 2 semanas. Ellos aprovechan, hacen unas vacaciones y vuelven cuando les da la gana. Pero dígame una cosa, José Ricardo, mire, para nadie es un secreto porque eso lo estamos viendo. Usted nada más tiene que salir de aquí y se va a dar cuenta de esa realidad, del ingreso masivo, cada vez son más los haitianos en el país. Pero se trata de un flujo que se dice natural por esa situación dramática de mucho tiempo que tiene Haití, por las presiones que tienen, por ejemplo, los están sacando de otros países del Caribe ni hablar, no lo dejan penetrar y lo que logran penetrar lo devuelven. La amenaza de los Estados Unidos con la administración del presidente Trump que dice que no dice que es para su casa, que es para atrás. Entonces, ¿este flujo es por esa circunstancia tan solo? ¿O hay en esto, se puede hablar de esto, de que va un poquito más allá y hay orquestado todo un plan organizado de promover esos ingresos para luego organizar a esa gente? Porque ya de lo que se está hablando es de que esa gente se está organizando. Claro, es normal. Si yo fuera uno de ellos lo haría. ¿De qué se trata? Sí, bueno, el plan existe, porque eso resulta obvio. Cuando tú ves que analizas los presupuestos de los organismos de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos, ya Estados Unidos no tanto, porque tú tienes aquí ya, por ejemplo, un encargado de negocio en la embajada que dice, defiendan su país, defiendan su frontera, eso no es un problema de ustedes. Sí. Así dice. Sí, lo digo. Cambió el discurso. No, porque no lo cambió. Él llegó, desde que llegó vino así. El que está a cargo, que es el encargado de negocio. No, que cambió el discurso de la embajada. La embajada. La embajada. Sí. Que antes lo que quería era porque otra antes cosa. teníamos ahí un esperpento que, Sí. que eso no, ni mejor ni hablar de eso. Sí. Pero este señor que está aquí, que no he tenido el placer de conocerlo, pero los pronunciamientos que he visto, hay algunos que se ha salido porque aquí en este país le aguantan de todo a los diplomáticos. Que no, porque aquí nunca lo han enseñado a hablar a través de notas diplomáticas y
y ponerlos en su puesto. Cuando Y con respeto. algunas veces se salen porque se ponen a estar opinando y metiéndose en temas locales, tú ves. Porque yo creo que nosotros tenemos para lo bueno y para lo malo, no permitir que nadie se meta con nosotros. Pero claro, Exactamente. Ni estar opinando ni de corrupción ni de nada. Cuando usted tenga que hacer una opinión. Pero aquí, desgraciadamente, hemos creado una cultura de que los diplomáticos vienen aquí a hablar por televisión. El único país del mundo donde eso pasa es aquí. Pero hasta que no venga un gobierno que se haga respetar, que le diga, mire, por una nota diplomática y que saque un par de diplomáticos, ya vamos a estar con este relajo de ellos metiéndose en todo. Pero independientemente de eso, Estados Unidos está en un proceso. La gente no se está dando cuenta aquí. Yo oía a don Pedro que usted hablaba ahorita de Trump. En Estados Unidos se está produciendo una revolución. Sí, una verdadera revolución. Una revolución. Y la gente está aquí creyendo como que CNN y el Washington. Eso no pesa ni vale nada ahora mismo en los Estados Unidos. El que está siguiendo el proceso de la política norteamericana Sí, señor. no sabe. Aquí oímos de que el New York Times. Que dijo el Washington Post, que cuando dice el New York Times una cosa, que eso es el poder. Eso era. Steve Bannon pesa más en la sociedad norteamericana ahora mismo que el Washington Post, con un portal que tiene. Porque eso fue lo que llevó a Trump, lo que creó las condiciones para que llegara Trump. Entonces, en Estados Unidos hay un cambio. Porque en Estados Unidos hay una vocación de la población, que fue la que hizo a Trump presidente, de confrontar los intereses corporativos en la política de globalización. Eso es muy importante. Entonces aquí la gente está perdida y los algunos dirigentes y los políticos políticos de aquí están más perdidos que el hijo pero libre. siguen apuntando No, a y eso. creyéndose que Trump es tiene un 39% de apoyo duro. O sea, Trump tiene... Y una economía... y la economía creciendo. Entonces, óyeme, y el desempleo yo veo a bajando. Trump, yo no digo que se va a reelegir porque tiene 70 años, pero yo veo a Trump en una posición de fortaleza. Sí, señor. Porque si tiene un 39% de apoyo duro y la economía está creciendo y está haciendo lo que el norteamericano común quiere. Pero para no salirnos del tema, estamos hablando, quise hacer como un comentario al margen de lo que decía Pedro hace un rato, del tema de Trump. Ahí se está produciendo un cambio. En Estados Unidos hay un proceso diferente, pero en Europa también. La Merkel logró reelegirse, pero está confrontando problemas muy serios de gobernabilidad en este momento. ¿Y sabe cuál es la razón? La migración. Tema migratorio. A propósito de eso, José Ricardo, ¿cree usted que a nosotros se nos presente una coyuntura histórica como la actual, en la que un jefe de Estado del mayor socio y más influyente socio en la República Dominicana, como es Estados Unidos, se plantea la legitimidad de no solamente ampliar el muro, sino también consolidarlo para garantizar la integridad de su territorio? Se nos presenta a nosotros en un momento como este, que quizás se repita en el futuro, tan oportuno como para que nosotros tratemos la oportunidad de un muro al estilo criollo, lógicamente, como una forma ya de poner control a esa frontera. Por supuesto, si las condiciones se están dando. Mira, yo recuerdo, y lo voy a decir aquí, cuando se armó la crisis de la sentencia 168, que se armaron ustedes recuerdan que yo vine aquí varias veces a defender la sentencia. Un show, y que no, que es retroactiva. Yo le di una explicación al señor presidente de la República y le expliqué punto por punto. Algo que yo entiendo que le satisfizo, porque todo lo que yo le expliqué, él lo asumió y lo dijo en La Habana, que es el de Danilo que nunca debió cambiar. Entonces,
Pero en esa ocasión yo recuerdo, yo le dije, presidente, yo sé que usted está manejando un problema, pero a usted le tocó. Y usted tiene que abordarla. A usted le va a tocar lo bueno o lo malo que surja de esto. Y le recuerdo haberle advertido, y no tenga temor en apostar por el interés de su país. Porque no hay forma de que nosotros perdamos ese pleito. Y si tenemos que irnos a los organismos internacionales, vámonos. Le dije, vámonos, porque no lo vamos a perder. ¿Usted sabe por qué? Porque todo esto que usted ve son intereses subalternos. No son los grandes intereses. Y a la hora de que nosotros vayamos a La Haya a discutir el tema de nuestra nacionalidad y a reivindicar el derecho de tener nuestros controles fronterizos, ¿usted sabe por qué no vamos a perder? Si fuera porque por esos intereses perderíamos el pleito. Porque eso de la Corte Interamericana, eso es basura. Estamos hablando de los tribunales mundiales, de las cortes europeas. Digo, no lo vamos a perder por una razón muy elemental. Porque ningún miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los 5 propietarios del mundo, va a permitir que una corte internacional falle en contra de las cosas que a ellos les interesan, que son parte de la integridad de su territorio y de sus naciones. Crear un precedente. Crear un precedente para fastidiarnos a nosotros. Oh, pero claro que no. Es imposible. Eso es así, ¿eh? Imposible, se lo dije, y se lo estoy recordando aquí, porque yo lo estaba alentando, pero obviamente yo iba a misa de vez en cuando, pero en ese altar hay gente que reza todos los días y reza en otra dirección. Entonces, es otra cosa. Pero como te digo, son situaciones que nosotros tenemos que estar claros. Hay un cambio, Pedro. Lo hay. Hay un cambio Quedan positivo. algunos remanentes en el departamento. Hay un de cambio Estado. positivo. No, pero lo están. Ellos mismos se están yendo. De la gente de Hillary que todavía está haciendo su Sí, pero ellos ahí. ahora mismo se está produciendo que están renunciando. Sí. Entonces, Pero fíjate están cómo. ahí. Oye, sí, claro, pero fíjate, pero mira, pero fíjate hacia dónde va el mundo. Ustedes vieron el recorte que hizo Estados Unidos a Naciones Unidas. Sí. Todo eso, yo no sé cómo nosotros, el gobierno nuestro, no está aprovechando esa coyuntura. Ahí en esa estructura de Naciones Unidas y de todos esos organismos internacionales, hay más corrupción, pero 10.000 veces de la que pueda haber aquí en cualquier lado del mundo. Pero encima de eso, cuando tú te pones a mirar si hay un plan como para seguir en la respuesta, el plan porque existe. Aquí tenemos, ahora ustedes vieron, me han visto probablemente luchando con la Junta con el tema de los apellidos. De los apellidos. ¿De dónde viene eso? Bueno, en el Palacio hubo una reunión en la que participó UNICEF. Estaba el presidente de la República, el presidente de la Junta Central Electoral, el Estado Dominicano. Entonces UNICEF preocupada por el subregistro en la República Dominicana. Y la Junta, de buena fe, porque a cualquiera que él plantea, ay, pero hay unos niños ahí sin apellido, ay, qué sé yo cuánto, los pobres, eso es la sensiblería. Entonces la Junta realmente aborda un problema, y yo en ese sentido lo acompaño, pero lo aborda ilegalmente, sin tener competencia para eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace el Estado Dominicano conversando con UNICEF? Donde si hay algo que este país se puede apreciar es de la consolidación institucional de la Junta Central Electoral, del crecimiento que ha tenido, de la credibilidad del crédito que esa institución ha venido logrando con sus virtudes y sus defectos. Especialmente la atención que se le ha venido prestando al tema del registro civil, que tiene muchísimos problemas históricos que no han sido resueltos. Pero aquí no es verdad. Usted sabe la cantidad de hospitales de maternidad que tienen oficinas de registro civil para proceder a los registros inmediatos de los niños. Y con su libro ahí abierto de extranjería. ¿Qué busca UNICEF aquí? ¿Qué busca? Porque si yo soy el presidente de la República, lo primero que le digo, mire, le agradezco mucho la ayuda, pero no la queremos, désela a Haití.
Mira, José Nosotros Ricardo, vamos a poner dinero para José que usted Ricardo, haga. estarían las fuerzas vivas de la nación y en general los sectores que realmente influyen en las decisiones. Ya estamos hablando ya fuera del Estado. En disposición de apoyar la iniciativa estatal para establecer un muro bien concebido, respetuoso, como única y última ejercicio para tomar control de la frontera. Mira, el tema de eso es que los sectores, o sea, el liderazgo del país. Y cuando hablo del liderazgo del país, yo no estoy hablando del gobierno nada más. No. Yo los estoy hablando partidos, los del partidos. liderazgo público y privado. Y privados, sí. Y eso, es de eso, cabrón. Porque yo sé por ahí va su pregunta. ¿Cuál es el tema? Que las élites de este país están en una posición cómoda. En una posición cómoda. Y el empresariado es parte del problema. Porque ellos son los que lo están empleando. Ellos te dicen, lo primero que te me lo decían a mí cuando yo era director de migración, que yo comencé con tiempo, porque hasta llegué a poner multa. Porque yo dije, no puedo poner multa, sacando el reglamento, pero hay que darle un tiempo. 2 años de tranquilidad y después, cuando íbamos a comenzar, entonces salió la sentencia, se armó la crisis y el presidente prohibió los decretos, entonces obviamente no se podía multar porque se estaba abriendo el plan de regularización. Pero llegué a poner una multica. Entonces cuando tú hablabas con el empresario, yo te decía, bueno, ellos andan ahí en la calle, recójanlo ustedes. Después, digo, sí, mientras estén en la calle, déjamelo a mí, les decía yo. Pero después que pasaron el umbral de tu empresa, es tu responsabilidad. Entonces, ¿por qué aquí no hay una cooperación del liderazgo empresarial? Sencillo, nosotros tenemos el 54% de informalidad en el mercado laboral, que es grave, es una pelea que el gobierno dominicano ha perdido históricamente. No hemos fallado, estamos creciendo, la economía crece y tú ves que te dicen, crecimos un 5, crecimos un 6, crecimos un 4. Nada de eso es mentira, es verdad. Ahora, pero también te dicen los estudios que aquí el salario está a niveles de 1990, con una canasta del 2018. Entonces, cuando tú pones las dos cosas, entonces tú dices, bueno, sí, ¿de qué nos vale? Por eso que la gente dice, a mí ¿de qué me vale la macro si la micro no funciona? Porque tenemos un mercado laboral deprimido. ¿Apoya o no apoya la Constitución? Ya, respuesta rápida de un muro. un muro. Pero por supuesto. Ah, Oiga, pero eso es, óigame, si el pueblo dominicano quisiera resolver ese problema, pondría sus ojos en la Fuerza Nacional Progresista. Y yo le aseguro que yo acompañaría al presidente, porque del Congreso no vamos a dar el primer Picasso. Porque es que no, sin eso, porque también es un mensaje. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la principal razón de la política exterior dominicana? Ese muro, más que como control, tiene mucho de mensaje al mundo. Decirle, señores, aquí hay una desgracia de seres humanos atrapados en el caos, en el desorden, y el mundo no puede ser indiferente a esta desgracia. Así es. Vamos a atenderla entre todos. muy bien, José Ese, Ricardo, pero acabó el allá. tiempo. Muy bien. Pero qué Gracias, bueno que José Ricardo. precisaras eso. Nosotros regresamos el lunes. Saludos a los Castillos. Cómo no, gracias.